cómo se explica que un vitalista como Epicuro, el que has citado, sea tan denostado aún hoy? Por eso, porque dice, no tengáis miedo, no hay caso de la mentira clerical. Los sacerdotes en general te venden cosas, pero es venderte una moto. No hay que temer a la muerte. No hay nada. Porque no hay nada que nos indique que el acto de morir va a ser desagradable. Y eso es verdad. Otra cosa es que veamos a la gente estirar la pata con espasmos, agonizar, tener raros ronquidos, sí. Pero, ¿en qué estado está la conciencia entonces? ¿Qué hay del ahora mismo de nosotros distinto del que va a haber en el instante de nuestra muerte? Pues yo creo que no lo sabemos y el beneficio de la duda hay que darse a Epicuro. Porque el otro nos hace infelices, quizá, necesariamente. Has hablado de dogmas, haces una paralelismo, una analogía muy interesante entre la teoría del Big Bang y la verdad revelada en la Biblia, ¿no? El principio fue el verbo, ¿no? ¿Tú crees que esta hipótesis, la del Big Bang, se ha convertido realmente en un dogma de la física? Por eso le dedico todo una larga, una larga, dentro de lo que cabe, un subepígrafe al asunto y la nota más larga del libro con diferencia. Pues sí, me parece, no sé si me puedo enterar de eso, porque ahora me meto y me pongo a hablar 5 minutos del asunto y quizás no es de eso de lo que va esta entrevista. Pero sí, me da la sensación de que ahí hemos topado con un artículo de dogma de una iglesia gremial que está en trance de constitución, pero avanzado. Es decir, yo casi que lo veo en trance de ruina, pero no muy ostensible, pero sí con grietas en el edificio. Y entonces, claro, cuando una ciencia pierde capacidad de asombro, curiosidad, entusiasmo por ella misma, pues ¿qué se puede seguir de eso? Por más, es decir, que podemos pasar 70 años diciendo que esto no son más que confirmaciones parciales de la gran teoría. No, hombre, no nos vamos pasando a 7 décadas confirmando la teoría. Con la oportunidad de alternativa. Me dice Raúl que estamos sin luz. No, está la luz perfecta, ¿verdad? Me encanta. Hasta Luis ha hecho un gesto. No, de la respuesta que ha hecho que estoy totalmente de acuerdo. Que lo de la cuestión sí. No. Bueno. No, es que al ir cambiando es muy interesante la entrevista que va bajando la luz. ¿Con cuál de los sabios que desfila por aquí, por el libro, te identificas? Quiero decir, intelectualmente. Aristóteles, Sócrates, Anacreonte y su lira fría. Pues mira, la verdad es que he salido socrático de esta aventura. Por supuesto que venero a Aristóteles, pero el nervio último, yo creo que el único que lo toca y el que lo sigue tocando es Sócrates. El nervio último, y es ágil, claro, pues que no va a haber posibilidad de que un hombre, realmente un buen hombre como él, con tan gran sentido de la curiosidad y un grado de autocrítica tan severo, porque claro, era el primer objeto de sus críticas, por eso era pobre y vivía prácticamente de los demás, aunque nunca pidiera. Claro, resulta que se va a tener problemas con el grupo. Y justamente porque ha ido tan lejos en el sentido de honrar a ese grupo, pues entonces se opone al grupo, el grupo tiene que matarle y luego repetirse. Y esa es, digamos, la gran historia de Grecia. Cómo se arrepiente Atenas de haber matado a Sócrates. Y de ahí salen Aristóteles y Platón como últimas manifestaciones, porque se arrepienten, pero es que luego te das cuenta que no había otro remedio. Es decir, hay una sola persona que yo conozco que, siendo absolutamente superior a sus contemporáneos, no se ha granjeado sus iras. Y es Goethe, el alemán. De Goethe sé que desde la primera obra suscita la admiración de no tiene igual, no hay un igual a él. Y sin embargo, no engendra dolor, no engendra persecución, no engendra rencor. Quizá Leonardo
pueda pasarle algo parecido. Pero Fernando sí que tuvo algunos enemigos personales. Hombre, yo de este tampoco conozco la intimidad, a lo mejor sí tuvo unos enemigos puntuales, pero sí sé que fue aceptado desde el principio de una manera, a mi juicio, única en la historia de la recepción de grandes genios. Admirable también fue la fe que tuvo Pericles en la democracia después de los gobernados, ¿no? Que tenía tan ingratos, ¿no? Tan telosos. Mataban a los filósofos porque eran amigos suyos y reclamaban su atención más. Qué mérito mantener esa fe, ¿no? Cuando es tentativo decir, bueno, pues una tiranía, ¿no? Cuando eres un aristócrata, cuando tienes más tierras que nadie, hay más negocios que nadie, como en el caso de la familia de Pericles. No, eso es admirable. Es lo paralelo a lo de Sócrates, es un desprendimiento, una filantropía de verdad, un amar al hombre, porque es verdad, porque es amable y porque ellos lo pueden hacer. O lo hacen, mejor aún. El secreto de la felicidad está en la libertad y el secreto de la libertad en el coraje. Y de esto, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Justo después de que Trasíbulo restablece la democracia a costa del tío de Platón, este malvado Critias, que crea la terrible dictadura aquella de los 30 tiranos, sí. Pero claro, Trasíbulo va formando una banda personalmente, empieza el solito y acaba invadiendo la comarca con unos pocos miles de hombres y matando a Critias en combate personal. Y dices, bueno, esto es un médico, amigo. Esto no es cualquier cosa. Y encima, toma el poder y en vez de portarse tan cruelmente como los tiranos, practica la clemencia, la liberalidad hacia el vencido. Y se limita a cargarse a los 30 tiranos y a los 10 delegados que tienen el Pireo. Todo esto es muy bonito y le toca a Tucídides, pero a Tucídides le toma una vida muy jodida a él, porque participa sin querer en la muerte por ahogamiento de unos centenares o miles de griegos a raíz de una batalla, y esto le hace odioso, como que Tucídides es un hombre rechazado por su sociedad, aunque en su historia revela un aprecio, una admiración hacia Pericles y en particular hacia Atenas, que no se le quita y que sigue siendo también admirable. A lo mejor ser un historiador cuando a ti te han condenado a muerte varias veces, no es tan fácil. Es curioso, bueno, es notable, ¿no? Que haya llegado toda esta, todas estas historias, ¿no? Como la que me estás contando, a través de los milenios, conservadas muchas veces una cuerda de equilibrista, ¿no? El permitir que estos pergaminos no hayan trascendido, se hayan conservado, no hayan sido quemados también, ¿no? Muy importante. Ahí se toma muy en cuenta, sí, el naufragio del mundo antiguo en parte provocado por incendios, es decir, o por persecuciones textuales. Pero eso la verdad es que no empieza hasta, si no recuerdo mal, 384-86, con aquel edicto del emperador Teodosio. Antes, la verdad es que los cristianos o han sido tolerados o si han sido perseguidos, ha sido por dar muestras de una arrogancia rayana intolerable, ¿verdad? Y dices, mira, vas a ver, compres una varita de incienso una vez en tu vida y se la ofrezcas a Júpiter, que es el dios de dioses y que es el símbolo de la ciudad. Basta con eso. Nosotros, en vez de hacerlo, pues va, coge un martillo y quiere romper todas las narices de la primera estatua de Zeus que tiene a mano. Entonces dicen, no, eso no es una actitud cívica, amigo mío. Entonces tú en realidad no estás pidiendo libertad religiosa. Lo que está pidiendo es que te ponga en tu sitio, amigo. Porque yo muestre que eres un chaval. Andas por ahí pidiendo guerra. Ya que has encontrado a tu Dios, adórale tranquilamente, cumple lo que tú nos manda, que es amar al prójimo como a ti mismo y deshazte de puñetas. Es una de las consecuencias, ¿no? Del efecto secundario del monoteísmo. El monoteísmo es excluyente, ¿no? Por necesidad. Sí, yo creo que son los medios del libro decir que el cristianismo empezó una ética y una ontología muy correctas y lo abandonó porque era esto, tenía una serie de exigencias, entre otras dar libertad a los fieles,
Y entonces prefirió erigirse en la primera religión ecuménica y coactiva de la historia de la humanidad, y así lo hizo. Y por eso también le prestó tanta atención a Pablo, a San Pablo, y en paralelo con Filón de Alejandría, que es su contemporáneo, que también es un judío, y habla de las mismas cosas, pero qué diferente, caramba. Filón habla del Dios que es razón y amor, y Pablo habla del Dios que te promete no pudrirte, no pudrirte. Esto, y verás a tu justo de la podredumbre que afecta al resto de los seres vivos. Pero ¿por qué este milagro? ¿A qué viene prometer esto? Todos los sacerdotes paganos previos podían haber prometido eso, de que te van a llevar al paraíso si eres obediente, pero caramba, hacía falta que madurase la sociedad para que esta, digamos, elementalidad. También hay una serie de paralelismos que no conocía y que tú llamas la atención entre la vida de Sócrates y la de Jesús. Sin embargo, uno ha dado lugar a una religión que es la religión mayoritaria, ¿no? más seguida del mundo, y otro, aunque ha quedado en los libros, ¿no? Que después tenemos muchos. La religión más conocida, la más noble, o sea, la más emparentada con la ética y la ontología, digamos, correcta o, digamos, informada, ¿no? El libro de vuestra admiración por el cristianismo, pero no como religión positiva, sino como concepción del mundo. ¿Por qué las enseñanzas de Sócrates no dieron lugar a una religión? Le falta. Señor, con aspectos básicos en el libro, porque en vez de secta, que es lo que propone Pablo, Sócrates ha propuesto escuelas, y van a venir escuelas, y escuelas poderosísimas, coronadas por, no ya por Epicuro, por los estoicos, que son los grandes administradores del Estado, de prácticamente desde el siglo I en adelante, ni más ni menos. Y Sócrates daba lugar a escuelas, pero es que llegó un momento en que el edicto de Teodosio el primero le dice, mira, así no eres, dime las cosas cristianas te mato, porque antes nunca se había dicho con esa claridad. Escuela por definición. Eran corrientes de pensamiento y formas de asumir la vida, pero a modo alguno una secta con unos reglamentos determinados, un líder infalible y cláusulas sectas, como pasa con todas las sectas, porque no hay ninguna secta que no sea una sociedad secreta. Entonces el acto en virtud del cual el cristianismo se convierte en sociedad secreta, busca es el que le separa de la libertad de pensamiento y se convierte en primera policía conocida del pensamiento. Nunca había habido policía del pensamiento, hasta que estos dijeron, es que nuestra opinión es válida hasta para la astronomía, ¿sabes? Hasta para matemáticas. Y tú dices, no puede ser, no, nadie nunca ha dicho nada parecido. Pero es igual fue eso. Estamos inmersos en eso. Seguimos. Y seguimos. Y mejor que sea eso, que sea, por ejemplo, una variante que ha quedado tan precipitada de eso mismo como el Islam, que no es nada más que un monoteísmo más puro, más refinado, que echa fuera a la Virgen y a los santos, pero que luego resulta que desde la Edad Media en adelante, en vez de ser pujante, creativa, poética, pues ahora se echa para atrás. En eso, el libro está bastante en eso. Invade cada capítulo de los más íntimos de la vida temporal, ¿eh? Totalmente, es que vuelve a ser en la esencia de la cosa que hay un jefe y hay que estarle mirando siempre. Y el que no le mira siempre a ese, pues lo encarcelan o lo matan. ¿Cuál es el caldo de cultivo para que surjan los celotes, que es el sustrato inicial de los cristianos? Ahí está, yo lo cifro en esa diferencia en la Biblia de una rama sapiencial, digamos, presidida por Salomón, y otra rama profética, presidida por Isaías, como más antiguo, y que está siempre enfadadísima, que llama a Jerusalén la ramera de Babilonia, y que finalmente tiene toques comunistas, por ejemplo, con Ezequiel cuando habla de, sí, vosotros criáis al ganado, pero luego ¿quién se lo come? O algo así. O no, ¿quién se lo come?
¿cómo acabáis tomando las partes más suculentas vosotros y tal? Pues vosotros no se refiere más que a la gente competente. Es decir, a los que tenían sus oficios, les iba bien la vida y no se metían a profetas. Porque, chico, vaya profesión la de profeta. No sé si lo has pensado. Yo, por ejemplo, podría tener tentaciones ahí llegando a los 80, sí, tentaciones en miles de convertirme en profeta, pero creo que lo castigo. La mera idea de pensar, me estoy esperando a ser palabra de Dios. Me horripila, ¿no? Pero esta gente les fascina. Le vamos a muy bien. Cuentas también en el libro que la nación judía o la religión judía parte una génesis de alguna manera del rencor, del odio, de la sumisión, ¿no? Es la parte profética, la parte la ramera de Babilonia. Ese Dios celoso, ¿no? Ese Dios celoso, exactamente. Tiene mucho que ver con la historia que han sido machacados, ¿no? Por sus... Ellos mismos por sí mismos. Acuérdate que ya cuando intentaron volver de Babilonia, ya lo recibieron de uñas, tuvieron que construir la muralla, como dicen, con el arco y las flechas y la espada al lado de ellos, porque si no eran inmediatamente atacados. ¿Por quién? Pues por sus propios parientes del sur, que ya una vez que se fueron ellos, ocuparon el norte y dijeron, aquí no quedamos nosotros, cualquier novedad muy mal venida. O sea, como vengas con cosas de influencia persa, Babilonia y tal, tía, eres un enemigo diabólico, me lo ha dicho mi profeta. Tú dices, pero es tan extraño bucle que habéis formado. Una vez que hemos perdido la guerra con los babilonios, habéis formado este bucle. Y claro, todo esto resuena mucho a historia contemporánea. Es demasiado. Y al mismo tiempo no lo es, porque todas las circunstancias son distintas. ¿Te das cuenta? Eso también he visto un interés de tratar la materia, porque es una forma de llamar la atención. De decirme, mira esto es interesante, no me atrevería a decir ni fu ni fa, sino que simplemente esto pues, vale la pena darle un tiento, pensarlo un momento, ¿no? Sí, pero el hecho de que el epicentro del conflicto mundial siga estando en el mismo punto preciso, que parece no moverse más que unos kilómetros arriba o abajo, ya va atención. Es un momento tremendo donde abunda casi se ha convertido en fenotipo, es decir, un tipo grupal, una particular versión del diabético por obesidad mórbida. Y entonces, claro, eso es estar vacío por dentro y lleno por fuera. Pero ese es un síndrome que, digamos, acomete muy fuerte al presente. Porque todavía queda gente que no es obesa mórbidamente, aunque cada vez menos. Porque eso resultó que ha crecido de forma espectacular. El libro ese que me diste de Diamond, del antropólogo, me ha gustado mucho, lo he leído con mucha atención. Y entre otras cosas habla de una isla, Indonesia, que por casualidad tiene más fosfatos que nada. Entonces, esta una serie de peripecias que se lo querían quedar tal o cual país. La ONU les ha reconocido independencia total, que son gente que eran analfabetos, no tienen una cultura escrita, y tienen cada uno $23.000 anuales, 23.000, digo, cada anuaro, como se llama, waru, me parece que se llama, estos tíos, $23.000. ¿Qué ha pasado? No es que hayan puesto a estudiar, no. Obesidad mórbida que alcanza el 70% de los casos. Y tú dices, qué extraño destino. Vacío por dentro, lleno por fuera. Bueno, ahora sí que se lo está pagando algo, ¿no? Qué bueno esto final. Está mucho, ¿verdad? La dopo monesticie o perfecto, donde figura lo que quieren más No lo había pensado, pero está bien visto, sí. Es eso, es que ahí está la obsesión de que por una parte la humanidad es una caterva inerte y probablemente malintencionada en nacimiento, y luego es un jefe superior que aunque no lo sea, él se va a declarar jefe superior de esa terrible carta, me parece que la carta séptima o quinta, que en caso de ser verdad, porque ahí explica toda la peripecia en Siracusa,
caso de ser verdad, le revela como un individuo absolutamente vano. Es decir, que dice una y otra vez que él es un genio, una eminencia y tal. Eso de sí mismo es muy fuerte, ¿ya? Pero lo dice varias veces y en todo es en esa línea. Y claro, lo que llegó a pasar de verdad en Siracusa con el proyecto del rey filósofo fue una masacre, donde discípulos suyos inmediatos se fueron matando unos a los otros a traición. Y claro, esto es un asunto muy serio. No conviene olvidarlo. El primer fracaso del totalitarismo polarista. Siracusa, claro, porque digamos, Dioniso se jactó. Como también se habla de que mató a su padre, aparte de por la conjura que se cargó a su padre. Y al siguiente el trono, no se puede circulan muchas cosas sobre ese gacho. Pero el caso es que sí coqueteó con la idea de aplicar la República Platónica, sí, al pie de la letra. Y allá se Platón se tiró unas peripecias tremendas, que es lo que cuenta la carta. Pero todas, el tipo fúnebre, sangriento, turbulento, una cosa impropia de un idealista y de un hombre teóricamente taladita, refinado. Fíjate que Aristóteles tuvo una oportunidad muchísimo más clara de influir en política a través de Alejandro, que era un genio mucho mayor que el suyo. Pero no. Aristóteles publicó una política de corte democrático liberal. Y Platón, bueno, esa barbaridad de todos mirando en dirección al jefe sin parar y el que no morirá. Y luego, claro, censura de pensamiento, censura de la música, de la poesía. Todo claro como una manifestación grandiosa de inseguridad en sí mismo. Porque claro, ¿quién va a exigir que los demás piensen como tú? Más que una versión de ti que no está segura de lo que dice y que necesita que el otro la confirme. Y ese es el fundamento, a mi juicio, de la censura en todo tiempo, en todo momento. Inseguridad, falta de confianza instintiva de ciertas personas que por otra parte, claro, quieren mandar a toda costa. Quizá para compensar las infelicidades que les trae tanta ambición. De otra manera se llevó su propia medicina, ¿no? A poder. Y que se llevó su medicina. Lo que pasa es que date cuenta que la humanidad, como vino el cristianismo y un cristianismo de toques muy fuertemente platónicos, a través de Séneca sobre todo, pues era una manera de decir, pues Platón es camino y lo sigue siendo. Es como la profundidad conservadora llevada al colmo, pero luego te das cuenta que es la incoherencia, porque qué profundidad ni qué niño muerto. Está genial el concepto de idea, pero qué profundidad ni qué niño muerto cuando de verdad le dices al ser humano que debe hacer una sociedad perfecta porque corresponde purificar la raza, que eso es la meta de la República Platónica. Pero este señor ocurre una cosa tan peregrina, tan peligrosas, y vas, pues, algo como lo contrario de la confianza en ti mismo, de mirar al entorno, por eso habla del más allá siempre, y de la esfera suprasensible, y no sé qué. Pero hombre, no te basta con la barbaridad que es en cada momento de la vida, cada cosa, no te basta, ¿no? No, yo es que aparto la vista de
ahorita. Con una parte de insinceridad en todo ello. Yo no sé si acabo de creer. Pero hemos vuelto a leerle y aprovecha el libro para meter grandes trozos suyos, porque él es tan buen prosista que francamente yo creo que el lector ama mucho si en ciertos puntos le deja a Platón explayarse a sí mismo. Y es lo que hago. Que por cierto, lo de Heráclito, el capítulo de Heráclito va tan sobrado, tantas veces lo escribí, que veo que lo entiende también en un archivo desfasado, espasa, y luego lo traté desesperadamente de corregir. Pero también es una parte que merece pensarse para revisiones ulteriores, porque le faltan unos puentecillos, unos sin embargo, unos aunque, unas pausas que darían tiempo al lector a pensar por sí mismo lo que ahí se expresa. Pero bueno, es que siempre estoy discutiendo, y hago la verdad. Acabo de estar plenamente satisfecho. Pero de repente encuentro la intuición necesaria. Antes hablábamos de cómo me estaba convirtiendo de gusano en vida, en mariposa, y estar metido en la capullo de las narices, perdiendo peso a toda hostia, y toda cosa. Pero claro, eso me presta un penúltimo round imprevisto de la vida. Yo nunca pensé que me tocara eso de la metamorfosis, pero estoy inmerso en ella. Temo que es muy curioso. Además, date cuenta que esto, pues todavía de decisiones prácticas mías de la vida cotidiana importantes, pero que no viendo al caso de luego. Me enseñó cómo convertir una palabra que era de uso vulgar, de regain, que es reunir, determinar, especificar. Y originalmente en Homero, en forma plural, luego, y las cosas que se decían junto a un hogar. ¿Cómo recoge esta palabra tanto en forma verbal como en forma sustantiva? Y dice, de aquí sale todo. ¿No os habéis dado cuenta de que no nos organiza el mundo alrededor? Y entonces empieza y pim, 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 línea tras línea, te va soltando un discurso que es perfectamente coherente, al fin perfectamente coherente, de principio a término, donde te habla de conciliar los contrarios, de entender el sentido del movimiento y de cómo esto es una razón superior a todas las razones alegadas hasta entonces. Se mete un curso de filosofía acelerado en eso que todas las fuentes llaman su librito, porque deposita un librito, un libro fino, en el templo de Artemisa de su ciudad. Bueno, el librito este, a poco que te lo pienses, pues acaba siendo un breviario de, oye, mira, hay una ciencia que se llama dialéctica y que se centra en ser coherente con los juicios y finalmente llega esto de la armonía oculta superior a la manifiesta, ese orden que es tan inverso como el que tiene el brazo al tensar la flecha que va a salir en la dirección precisamente inversa. Esta sensación elástica, dinámica de lo real, estar metido de lleno en el porqué de las cosas. Pues claro, es lo que yo creo que le enseña. Y lo que ya queda como troquería del pensamiento posterior. Cierto, el que la esfinge estaba allí guardando Tebas. Y llegó Edipo y le hizo la adivinanza de siempre.
que nadie consigue resolver, que era de qué animal empieza a cuatro patas y con dos y acaba con tres, refiriéndose al bastón de los viejos. Y cuando Edipo se lo resumió, la esfinge se precipitó por el abismo, donde precipitaba a coletazos a los pobres mortales que llegaban a Tebas por el camino donde estaba ella. Toda esta mitología también es graciosa, porque esto significado cada detallito. Ver la leyenda está lleno de significado. ¿Cuál es el rol de Homero en la mitología? ¿Es un recopilador o es realmente un creador? Pues sí, buena pregunta. Buena pregunta. No me atrevo a decir. Creo que justamente si algo contribuyó, la quema de la Biblioteca de Alejandría a sembrar como dudas, porque ahí estaban los más antiguos rollos homéricos. Era el tesoro absoluto más guardado de la biblioteca. Y con ellos a la mano podríamos saber si fue creativo o si fue recopilativo, como dices. En todo caso, de ahí nació el griego, que es una lengua de una fluidez única que le permite a Heráclito convertir el legein en logos. Y razón, también se puede decir verbo. Impresionante el salto conceptual, que luego viene el supuesto contrario para Mendes a confirmar con la idea de un ser redondo, perfecto, inmóvil, que es simplemente siendo verdad. Acuérdate que es el tema de la verdad eléctrica en Platón, en Parménides. Y es un tío que lo introducen ahí en presencia de la diosa, que le dice, oh, mortal, que tú vienes con buena intención a preguntar los confines de la noche y el día. Te voy a decir la verdad, no ser no es, ser es. Pero confirma lo de logos, lo de que todo es un espejo de la racionalidad, todo aconteciendo regularmente. Aunque el muelle sea la contradicción. Eso es la dialéctica, que el muelle de todo es la contradicción. La plasticidad del tipo de otra que aprovecha de leer, creador, ¿no? Y eso no es picado de neologismos bestiales, pero son unos neologismos tan bonitos que son la misma lengua sin tocarla, sin modificarla, ¿no? Morfé, forma, Aristóteles, Gilé, materia, usía para sustancia, ¿no? Es Haitía para causar las cuatro causas. Bueno, Aristóteles no tiene palabra que describa el grado de enciclopedia luminosa y pedagógica que es una propedéutica, yo diría, sobre todo las ramas del entendimiento humano, que cambia de idea, claro, y gracias a Dios que no quemaron su hora, digamos, sus notas de clase, porque les pareció árido. Si no, no nos queda Aristóteles y estaríamos Debería hacer. Os imaginar una distopía filosófica en la que no se ha conservado nada de lo que escribió es un poco la situación actual, donde se ha descubierto todo, está en el teléfono de cada cual, pero nadie lo consulta, o muy pocos en proporción con los que usan el red para otra cosa. Pero, amor, esto tiene tomos como de lloriqueo, y de coña la filosofía va lloriquea. Lloriquea nunca ante nada, no faltaría más. Sí, claro. No. Y esto quito para que no te... No. Le pasa.
Pues volviendo, viene a Platón, que hemos dejado ahí para acá, apuntes. No solo es un atención político, sino que también es un místico, ¿no? Antes comentabas que viene la salva del dropo. Del otro en general, es decir, echa de menos algo que no es lo que Sócrates y Aristóteles, por ejemplo, disfrutan. A Sócrates y Aristóteles le basta la realidad y la habitan tranquilamente. Platón claramente no. Está inquieto, su alma pide otra cosa, que el súper fabuloso mito este de los caballos, el díscolo y el bueno, como la uría cae y se lastima y ya nunca consigue ver las cosas como las veía cuando vagaba por las esferas transiderales. Ya, sí, un toque final como de sinceridad. Sí, de verdad, es seguir otro mundo, de verdad lo dice usted. A mí se me ha quedado esto. Me parece que tronca mucho con el misticismo tal, tanto influjo tiene mucho más por cierto de la filosofía griega, ¿no? Grecia, que a Petrosilo por lo menos, por lo más imbuido de lo que viene Un siglo también. y Y orientalismo, sí. sí, es curioso, ¿no? El influjo que tiene también. Para que vengan tontaina de Saída a decir en su libro Orientalismo que no tomamos en cuenta Oriente, figúrate, poseídos por Madame Blavatsky, todo ese fango profético, teosófico, Rudolf Steiner, todo esto, y que hay millones actualmente de partidarios de esta gente y de sectas análogas. Dice, no, que no, el orientalismo no lo tenemos que lo tenemos hasta en la sopa, macho. Y en esto, en el simplismo del otro mundo, que acaba siendo también la nada, encuentran hasta 6 niveles de nada dentro de la nada, y se vaya por Dios, la nada nadea, ¿verdad? Sí. Que además es, en cierto punto, irracional, ¿no? ¡Qué irracionalidad, Dios mío! ¿Tú crees que la izquierda actual, la que nos gobierna ahora, sigue influida por esta idea platónica del adoctrinamiento? Pues, Es una filosofía determinista que cree que a través de la educación y el reflejo se puede llegar a hacer un nuevo hombre, que ella lo busca, y este nuevo hombre, qué casualidad, es altruista. No piensa en dinero. Se da cuenta que el dinero mancha, ensucia, que el dinero y el poder son lo mismo, que lo mejor es prescindir. Entonces prescinden de esa curiosa manera que es montar, por ejemplo, una dictadura a los soviéticos, o a los nazis, o a los castristas, ¿no? Que se coma el plato como quiera. Es un plato de pura incoherencia. Solo subsiste mientras las personas se olvidan de quiénes son, el que pueden pedir de sí mismas, ¿no? Pienso yo, qué ganas, demonios, tienes de lo del otro y tal, y que lo malo es el dinero y el poder, y tú dices, pero realmente vosotros no veneráis el dinero y el poder uno, realmente no. Una mírame a los ojos, dime de verdad, si tú estás por encima del poder y del dinero, como para encabezar una cruzada contra estas cosas. Tenemos motivos. hay motivos para no ser apocalípticos hoy en día. No tenemos un solo motivo para ser apocalípticos. La verdad es que el mundo se ha pacificado infinitamente. O sea, como el comercio se ha apoderado en las relaciones que ocupan tan poco lugar, las antiguas, pues claro, no podemos tener apocalipsis porque es que no hay nadie que realmente esté deseando matar y arriesgar a que le maten. Nadie, pero en otras épocas abundaban estos individuos como los celotes, ¿no?
Pues no, ahora no hay medio, solo los locos estos islámicos que ya me están pillando con drones en la medida de lo posible. No, no, ahora no podemos ser apocalípticos. Ahora tenemos que ser realistas y darnos cuenta de ese fenómeno del vacío por dentro y lleno por fuera, que ocasiona que los pobres huesos de la isla Indonesia tengan una tasa hasta el 70% de obesidad mórbida. Sí que es una línea hacia la cual claramente tiende la especie. Ahora, claro, luego te pones a pensar en el espíritu y en la vida. ¿Y qué le importa al espíritu de la vida lo que hagan con su alimentación, fulano o mengano? Que bueno, que haga lo que quiera. No faltaría más. Bueno, usted ve el apocalipsis climático. No, claro, eso es un calentón. Yo luego me he dado cuenta de que todas las personas que me han venido en plan vehemente con esta cuestión, todas sin excepción, no eran personas con curiosidad intelectual. Es decir, ninguna había dedicado una parte significativa de su vida al esfuerzo por aprender esto o lo otro. Ninguno sabía nada, de nada, a ciencia cierta. Creo que estaban convencidos de que el cambio climático era ciencia cierta y te decían como principal argumento que había un 99% de la comunidad científica de acuerdo en el tema. Dice, comunidad científica, ¿qué es eso de comunidad científica? ¿Se puede no emplear tu tiempo en la ciencia y citar a la comunidad científica en tu apoyo, por ejemplo? ¿No serán esos de la comunidad que mencionas como tú? ¿De esos que emplean el tiempo como tú lo has empleado? ¿No será eso? Entonces, todos los tíos que me han contado, como 4 o 5, hasta el último que era el más vehemente se encontró con el desastre más impensado. Y yo también no lo tenía pensado. Llegó un señor que no conocíamos de nada mientras estábamos mi amigo y yo. Llegó un señor a traerme mi cartera que me había dejado en el restaurante del Pesca. Y se averiguó a través del Pesca dónde estaba, llegó a casa a las 11 y pico de la noche. Y ese señor tenía una empresa dedicada a reciclar plásticos. Es más, claro, unos órganos especializados y hacía buen dinero con esa empresa. Y como era bastantes empleados, cada horno valía 1 millón o 2 millones de euros y tenía 3 o 4. Pues mi amigo estaba tan convencido de que era igual reciclar plásticos del mar que plásticos de tierra. Y el otro le miró, claro, un ingeniero, un experto en materiales, y dijo, pues que la sal apaga todas las reacciones. Según vamos flanteándolas en el horno, que siempre, si no le quitamos la sal, no se entiende el horno. O sea, si hay presencia de sal, no se entiende. Entonces, mi amigo palideció, se dio cuenta que él tenía por seguro que era el mismo el tratamiento de los plásticos del océano, el plástico de la tierra, y que no tenía ni idea de la materia, no sabía ni eso. Y ese último caso que he visto del asunto, digamos, de los partidarios, no del calentamiento global, sino del calentón, digamos, los calentistas, no me gusta eso. Me parece muy importante dedicar una parte sustancial del tiempo al tema. Pero de verdad, no sin camelos, sin gente que vienen a abogar por el tema cuando en realidad la ciencia les interesa un pito. Y pura y simplemente a juzgar por cómo han administrado su propio tiempo. Nada de juicios en las tatas, no. Debemos saber en qué ha empleado su tiempo. ¿Por qué demonios se presenta como si lo hubiera empleado en otra cosa? ¿Qué necesidad tiene? Los filósofos han servido con la tarea intelectual con el medio. A todos, en la cuarta intelectual, como somos aristotélicos, estamos de acuerdo con la ciencia. Y en cierta medida, eso está. En cierta medida, pues eso es la obligación que adquiere la Iglesia cristiana, solo la Iglesia cristiana, no la islámica ni los orientales, de que la verdad revelada coincida con la verdad efectiva. Pero que es un compromiso que la Iglesia ha intentado mantener toda su historia. Y la honra, pues casi imposible. El señor aquel que decía, mira,
para el sol, señor, porque yo tengo que terminar con mis enemigos y ahora si llega la noche no les veo. Hombre, sí, pero que eso se convierta en que es necesario que el sol se mueva en torno a la Tierra, hay que fastidiarse. O sea, hay que aplicar el principio de la consecuencia en un asunto trivial. Cuando no se ha aplicado, no hay que aplicarlo. Oiga, ese señor que es el teloso, ¿qué probabilidades tiene de existir este señor? Que de repente la teología se convierte en novela familiar del neurótico, que diría Freud. Entonces es eso, que si tu padre te va mejor o peor, que si tu madre no sé qué, que si no te encontrabas, que el onanismo, que si eres un perverso polimorfo sexual, todas estas películas, tú dices, no, pero si esto nos pasa a nosotros en términos de desarrollo, nuestras emociones, o sea, podría más en nuestra historia libidinal, pero coño, que esto sea el nervio de la teología, de ahí hay un salto, francamente. O sea, es que entonces ya realmente tú sigues siendo tú, hasta cuando hablamos de la razón de ser del universo, y francamente, bueno, es un poco excesivo, muchachos, ¿eh? Seguir tomándose en cuenta a sí mismo, pero claro, si no tienes alternativa, si no has llegado a detenerte y a observar el mundo, es muy difícil. Es muy difícil fingirlo ante los demás y sobre todo ante uno mismo. Y se paga, a mi juicio, con inseguridad, con vacilación, con resacas, formas de resaca de alguna manera. Como hubiera desmontado Aristóteles a tu interpretación. ¿Verdad? Fíjate que cuando él se muere no hay nada remotamente parecido a los celotes. No existe el fanático, no existe. En el mundo no existe el fanático. ¿Qué habría dicho este hombre? Se habría puesto de los nervios, segurísimo. Claro, de un desán el templo, la forma antigua latina de mencionar el templo. Tardaba mucho porque los romanos no lo entendían, era un fenómeno nuevo y esto de, ay, los gentes que matan y acuchillan a gente en la calle porque dicen que están profanando su templo y que el señor de su templo les manda a hacer esto y no sé qué. Al principio decían, acabo haciendo. Y hasta ahora. Este es el libro donde, digamos, me puedo explayar con franqueza y lo hago. Y con menos vergüenza y arrobo que en los anteriores. Y pongo, digamos, sobre la mesa los pobres conceptos que tengo sobre las cosas. Y digo que son pobres, pues son elementales, son de sentido común todos. Pero al fin encuentro manera de que concaten unos con otros. Y entonces al concretar unos con otros dan como, a mi juicio, una cierta concepción del mundo, prosaica, realista, pero continuista. Es decir, mantiene el principio de continuidad en vez de romperlo. Y digamos, su eje es la vida, como creo que es en Aristóteles. Esto es compatible naturalmente con llamar a la vida el espíritu, que es lo que hace muy compatible. Yo creo que ya lo va a hacer aquí. Por razones, en buena medida eso. Pero que no hay conjunto mayor que la vida, que no se puede juzgar la vida desde otro sitio, que es la vida la que juzga todo. Eso es lo que he sacado en claro de estos últimos años o de estos ultimísimos tiempos. Y pues ya veremos. No, para nada. Tengo la más viva esperanza en que todo termine en nada. Realmente la más viva esperanza. Pero si no fuera así, pues estoy convencido que vendrá una cosa tan encantadora como que me digan que aparezca Román y me diga que papá y mamá están en el piso abajo. De modo que no me preocupa lo más mínimo. Yo que no concibo es esto y que además encima de que das por seguro el paraíso y el otro y más allá, encima das por seguro que hay juicio y que los ricos y poderosos van a pagar sus faltas y tal. Hay cosas como de parroquia al mismo tiempo de comisaría, algo repugnantes, pero repetido.
Eso también es cosa que no se sabe hasta llegar a mi avanzada edad. Esa parte, digamos, de prosaica, de hombre, es que finalmente es un ánimo, actitudes casi biológicas o biológicas instintivas. Por ejemplo, la curiosidad. La curiosidad arraiga en el instinto. Quizá es el instinto primario. Entonces, ¿qué es el sabio? Un ejercicio de curiosidad, exclusivamente un ejercicio de curiosidad, pero generalizada. Porque la otra, la que se concentra en el propio ombligo, pues esa muy pronto alcanza su límite, que es la novela familiar del neurótico. Cierto modo de esto se habla y todo el sentido. Ese es el tema más comentado, porque claro, esta sensación de que vamos a superar la evolución, que es la del marxismo, el positivismo, el benthamismo, vamos a superar la simple evolución hasta ahora por supervivencia al más apto y vamos a crear un sistema realmente perfecto. Y entonces ya a partir de entonces ya no habrá evolución. Nosotros somos en filosofías evolucionistas y hasta aquí nos ha traído la evolución, pero a partir de ahora ya no es necesaria. Aplicar nuestros sistemas pues permitirá crear un estado permanente de cosas que Comte llama dictadura pragmática o práctica, que más llama dictadura del proletariado y que Bentham llama interés en mayor número. Pero es todo igual de coactivo, todo igual de basado en difundir reflejos condicionados, en lograr conductas automáticas que finalmente son aquella de mirar hacia el jefe y esperar a que dé la orden. Ay, por favor, qué película, mío mío. Cantidad de peripecias, de lujo de detalles y profundidad de refinamientos de tallista de la madera, tallista del bronce y refinamientos. ¿Cuánto ha llegado, amigo mío, a saber el ser humano? ¿Cuánto ha llegado? De carpintería, de fontanería, de motores, conocimientos que sin parar. No, ahora es que la técnica, claro, se ha puesto en vanguardia porque siempre fue la vanguardia del conocimiento. Y ya, pues claro, la teoría sigue queriendo reinar, pero es cada vez más gremiada la cosa y menos creíble. La técnica está a la cabeza. Y ahí, claro, le da igual que la gente se convierta en obeso mórbido, se convierta en obeso mórbido, no va con ella. Es otra peli. Y ahí que sí te me quedan a los filósofos. Pues ahí está un poco extraño. Al principio, ya veremos. A mí me ha ido bien. Esperemos que por lo menos lo que yo he disfrutado lo disfruten los posteriores con intereses de pensar y de pensar así todos los campos, de alguna manera, un saber enciclopédico, pero de tipo filosófico, de naturaleza filosófica. Es decir, siempre arraigado en principios que puede explicar, en conceptos que puede poner, digamos, en claro. O sea, si te preguntan materia, forma, espacio, tiempo, tú contestas con cosas puntuales. ¿Tú que eres entusiasta del progreso? Y una inteligencia artificial que replique a mujeres o a otras. Sí, es lo que creo que es bastante fácil. En forma de archivo, de transferencia de archivo, me está empezando a parecer bastante fácil. Lo que pasa es que probablemente me faltan unos 4 o 5 megapasos y omito los fuentes necesarios, ¿sí? Pero no lo veo imposible ni mucho menos. Y ya sabes que el ser humano tiene esa capacidad de pasar de la potencia al acto inigualada. Ahora insisto que cuando Aristóteles descubre que el movimiento es el tránsito de la potencia al acto y lo llama realización puesta en límites, puesta en límites. Eso es el movimiento puesta en límites. Pues entonces, pues no solo todo tiene sentido, sino que cada vez va a haber más sed
que es lo que hay desde el principio. Y esa es toda la actitud que podemos llamar ontología o filosofía especulativa o filosofía propiamente dicha. Además, también se puede llamar filosofía perenne, en el sentido que si vale en Leibniz y en Spinoza, que en Hegel y que en Heráclito, que en Aristóteles, arraigados. Y bueno, pues, en matices de este y matices del otro, pero son matices. Hay acuerdo general en cuanto a la teoría de la sustancia, por ejemplo, a la construcción del tiempo y el espacio. Hay acuerdo. Ahora, por ejemplo, todo el tema este de Galileo Newton, la ciencia esta de masas inertes versus fuerzas inmateriales, todo esto, pues no sé, es como un grano que le sale a la cosa, pero al mismo tiempo podría ser la verdad, y el volcán que represente pues que realmente lo cuantitativo ilumine lo cualitativo, en vez de lo contrario, que es lo que hemos estado intentando muchos siglos, por decir, no decir milenios, ¿no? A mí me ha interesado, sí, yo creo que empieza con este pseudo Dioniso a Areopagita, ¿te acuerdas? Uno que pretende haber estado allí el día que estuvo Pablo y se fue con casas destempladas porque empezaron a revisar de él. Le dejaron estar en el Areópago y hablar donde tantas veces había hablado Períchiles, qué honor. Pero claro, en cuanto se dieron cuenta que el tío hablaba del Dios desconocido como el suyo, pero que el suyo exigía ser reconocido como el único, entonces ya la tomaron a chufla con él. Ah, sí, o sea que todo el panteón fuera, solo el tuyo. Y el tuyo lo que te da es inmortalidad, ¿verdad? No te vas a poder ir. Ah, y entonces se fue con cajas destempladas este pobre hombre y nunca más volvió a pensar en conquistar la sede del saber. Porque él había ido ahí a eso, a conquistar la sede del saber. Y cosas. De la variedad. Sí, no, pero fíjate que eso ocupa 100 páginas del libro, lo de San Pablo y Filón y como, digamos, las comparaciones de Octavio Augusto con figuras neotestamentarias, y hasta qué punto Octavio es el Jesucristo civil, y se aborda expresamente ahí, y más o menos se intenta justificar. Y claro, esta es una coincidencia muy fuerte. Ahora es que allí se ve que en Judea se creían cosas que ni en Atenas ni en Roma se hubieran pasado por, digamos, razonables. O sea, que un señor fuera Dios porque había hecho milagros que tú no viste de particular, pero otros decían que hizo milagros porque está en la profecía. Y claro, la profecía consiste en unos escritos de los señores que nadie conoce y fuera de su casa a la hora de comer, absolutamente desconocidos, como el profeta Daniel, ¿no? Profecía autocumplida y literatura seudónima. O sea, yo, Daniel, escribo en el siglo VI antes de Cristo y pronostico que será tomada para Jerusalén. ¿Qué? Pero si esto está escrito en el bien como tarde, como pronto, y tal, y esto es todo así. Entonces, la credulidad necesaria para tratar con esto. Pero date cuenta que luego, por ejemplo, la cienciología o la cientología hace esto. O sea, y su actual jefe y líder que murió hace tiempo, el Ron Hubbard, decía, la verdadera pasta está en la religión, ¿te acuerdas? Es una de sus frases. Y han perseguido a la iglesia en todas partes. Las universidades no la pueden ver, la prensa no la puede ver. Todo el mundo está contra la cienciología. Y ahí tiene 2 millones de miembros por lo menos, si no tiene 20 en el mundo. ¿Por qué? Porque venden lo que siempre venden las sectas. Venden que si tú ingresas, tú te conviertes en un ser sobrenatural. Eso es lo que venden. Para, además, ingresas en ese peor. Ingresas. Sí, por eso, ¿no? Es que ingresas, ¿verdad? Es tan sencillo como están para estar firmando. Porque luego ya, claro, esas firmas están pues en documento de varias cocinas, donde se admite también que las páginas fundamentales son secretas y serán comunicadas una vez que el ingresado demuestre sus méritos. Simple mismo.
¿Qué veracidad tiene la duda sobre la existencia histórica de Buda? Pues ahí está, yo creo que todas, porque no sabemos nada a ciencia cierta de ese espíritu. Igual que de Sócrates sabemos muchísimo, de él no sabemos nada. Nada. Solo tenemos esa línea y media de Flavio Josefo, diciendo que era hijo de José y María y que fue perseguido como por alegar que era un rey de los judíos, el rey de los judíos. Pero también por persiguió varios y liquidó varios por lo mismo, ¿eh? No era en modo el único, era el cuarto, me parece, de sujetos inmersos en esa rúbrica. Pero eso es todo lo que sabemos a ciencia cierta de él. Además, hay tantos evangelios, tantos, pero hablo de 70, 60, y son además muchos de ellos muy antiguos, pero son más delirante. Yo muchos de ellos los recogí en el libro este de Rameras y Esposas, en el capítulo de José y María, ¿no? Que es esa última tipo de matrimonio de un varón y mujer. Tantísimos evangelios. Esto está tan diferente en cada uno que no hay nada histórico preciso sobre este individuo. Yo no pongo en duda que existiera. Sobre todo me fío del emperador Juliano el Apóstata, que poco después, y siendo un hombre muy informado, le llamaba el Galileo y daba por seguro que el sujeto existía. Pero existió. Sé que los evangelios hay una teoría o que han construido con Constantino para buscar el imperio después de su... Eso no lo sabía yo, no lo sabía. Lo que sí sé es que Pablo es el editor y el principal editado del Nuevo Testamento. O sea, por sus manos pasa que vamos a meter aquí. Y mete dos cosas tan dispares como el Evangelio de Juan y el Apocalipsis del otro Juan, que es otro Juan completamente distinto. Es un Juan colérico, airadísimo, es el último modelo de profecía apocalíptica, ¿no? En cambio, el Evangelio de Juan no es aquello de en el principio era el Logos y el Logos era amor, el Logos era razón y el Padre delegó en el Hijo y lo delegó todo. Y de su unión partió el Espíritu Santo. Eso, el Evangelio de Juan, que tiene que ver y que es una pieza de filosofía especulativa de gran calibre. Pero hay también, como hablo mucho de Filón de Alejandría, pues intento justificar, vamos, más que justificarlo, no contextualizarlo. Me ha interesado mucho, he pensado mucho sobre las en su momento, así. Es que lo veo bastante apasionante y dentro de lo que cabe novedoso en la perspectiva. Porque creo que va a haber novedades de cosas que pasaron hace 2000 años. No hay novedad posible en ese asunto. Nos hemos quedado sin cerveza. Insisto, por Dios. Ha quedado.